En menos de 60 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en Economía 1000, el programa económico número 1 del país. Así es, y dice que es porque es el único, pero igual estamos liderando todos los rankings. Y saludo a la audiencia, saludo también a todo el equipo de Radio 1000 que nos saluda ahí atrás de producción. Hoy no está Josema, está con nosotros Miguel. Mucho gusto, Miguel. Y bueno, saludamos como siempre a las chicas, siempre producidas. Y le saludamos especialmente a Prince, que sigue, digamos, de reposo, ya está bien, Dios mediante. El miércoles se estaría sumando nuevamente al equipo. Y hoy tenemos un bloque especial, un bloque, la verdad es un tema bastante importante que todavía no habíamos tocado en el programa. Sin embargo, es un tema bastante actual por muchas aristas que tiene, y vamos a ir entrando en cada detalle. Pero quiero presentar a nuestro invitado que hoy nos acompaña. Hoy está con nosotros Raúl Gauto. Él es presidente de Forestal Silvis y presidente del Consejo de la Fundación Moisés Bertoni. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos, Pope, y a toda la audiencia que nos escucha. Y nos acompaña también Piero Fiorio. Piero es, puedo decir acá a la audiencia, también un gran amigo, le conozco hace mucho tiempo. Y vamos a investigar por qué Piero se sumó a esta conversación. Piero, ¿cómo estás? Hola, Pope, súper bien, gracias por la introducción. ¿Y a qué se debe que te sumaste a esta mesa? Bueno, yo desde hace 3 semanas que me incorporé a la familia Forestal Silvis, estoy como gerente de operaciones, así que bueno, el interés que tengo en este tema es superlativo, así que con ganas de aprender y aportar lo que pueda también. Y bueno, ahí si la audiencia un poco se dio cuenta, hoy queremos tocar el tema de la producción y la industria forestal. Y como mencionaba al comienzo, hay varias aristas, quizá uno de los temas más importante, y quisiera comenzar ahí, o más importante, o por lo menos que más se está debatiendo hoy en los mercados internacionales, es todo lo relacionado a los créditos de carbono, que ya es quizás para nosotros es un tema todavía bastante novedoso, bastante desconocido. Sin embargo, Paraguay opera ya en este mercado de hace más de 30 años, y eso en gran medida se debe al señor que está acá a mi derecha. Así que, Raúl, quizás primera pregunta y te comento, vos fuiste uno de los primeros y pioneros, digamos, en la Fundación Moisés Bertoni con la reserva en Baracayú, ¿no? Sí, es correcto. Debo darle mucho mérito de eso a la The Nature Conservancy, una organización norteamericana muy fuerte y muy avanzada. Y en 1990, cuando estábamos en proceso de tratar de comprar la reserva del Baracayú, que tal vez algunos sepan, pertenecía a la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, y el proceso de compra evidentemente era difícil de manejar, había que bajar el precio de venta. Logramos finalmente llegar a un precio de $2 millones por una propiedad de 60.000 hectáreas, ¿no? ¿Y eso en qué año era, Raúl? 1990, 1991 se concretó. Y nosotros teníamos que recaudar los $2 millones para comprar la propiedad, ¿verdad? Y entre otras cosas que hicimos fue acercarnos a una empresa norteamericana que genera energía eléctrica. Se llama AES Corporation. Ellos iban a hacer una fábrica de generación de energía eléctrica en Hawái. Y ya tenían estudiado que por 35 años iban a emitir más o menos unos 13 millones de toneladas métricas de carbón a la atmósfera. ¿Por qué? Porque quemaban hulla, carbón de piedra, y con eso generaban energía eléctrica. Y a pesar de que tenían una planta súper eficiente, parecía más una fábrica de leche, de producción de leche que de quema de carbón. Eso son las típicas plantas térmicas, ¿verdad? Es una térmica, sí señor. Una planta térmica que quema el carbón, lo convierte primero en vapor y después en energía eléctrica, ¿no?
El asunto es que, para hacer una larga historia corta, logramos convencer al propietario de la fábrica que si nos ayudaba a nosotros, ellos iban a poder compensar la emisión de la fábrica. Imagínense, en 35 años ellos iban a emitir 13,5 millones de toneladas métricas. Y nosotros en Baracayú llegamos a contabilizar 27 millones de toneladas métricas de carbón. Le hace que había suficiente carbón para prácticamente compensar la emisión de 2 fábricas de generación de energía eléctrica. Bueno, y después de mucho trabajo, trabajando con varias organizaciones norteamericanas, llegamos a un acuerdo y la AES Corporation dio dinero, los $500,000 para comprar la reserva en Baracayú y $1,5 millones que sirviera como fondo permanente de fideicomiso, con el cual se mantiene, se paga los guardabosques, se paga todo el trabajo en la escuela de las chicas y todo eso, ¿verdad? Así que esa fue una de las primeras operaciones en todo el mundo que permitió la compra de la reserva sobre la base justamente de la, entre comillas, la venta de crédito de carbono. Y Raúl, porque hoy, ¿cuántas hectáreas tiene la reserva? Hoy día tiene más. Compramos 57,000 hectáreas en el 91 y hoy día tiene 65,000 hectáreas porque fuimos comprando un poco más de tierras estratégicas, por ejemplo, la cabecera donde se inicia el río Jejuí, compramos de los vecinos, ¿verdad? Para justamente cuidar que nadie dañe el origen mismo del río, ¿verdad? Así que sí, hoy tiene 67,000 hectáreas la reserva. Y ahí quizás volviendo a este mercado de crédito de carbono, ¿por qué hoy es tan importante y por qué en cierta manera se habla mucho de esto? Y tenemos un problema bastante importante que se llama el cambio climático, ¿verdad? Que mucha gente entiende que se debe a que se está acumulando mucho anhídrido carbónico en la atmósfera del mundo. Este aumento del gas de anhídrido carbónico actúa un poquito como el vidrio en un automóvil, ¿verdad? Cuando entra el sol, y entra el sol con ondas cortas, se llama, atraviesa el vidrio y choca contra el tapizado del auto. Y ahí esa misma energía de onda corta se convierte ya en onda larga y es una onda de calor. Entonces la onda corta, que le llaman corta por la frecuencia, atraviesa el vidrio pero no puede salir. Lo mismo le pasa a la energía del sol. La energía del sol entra a nuestra atmósfera en forma de onda corta, choca contra la Tierra y trata de salir de vuelta como energía radiante del calor del sol, pero no puede porque tiene un vidrio, entre comillas, que es la masa de gas aumentada por el anhídrido carbónico. Claro, los famosos gases de efecto invernadero. Esos son los gases de efecto invernadero, como el anhídrido carbónico, el metano y otros, que hacen que quede el calor atrapado en nuestra atmósfera. Y eso es lo que lentamente empieza a subir la temperatura de la superficie de la Tierra. Entonces eso hace que los témpanos que antes no eran tan abundantes, ahora son más comunes, se van desprendiendo grandes glaciares. Ayer, por ejemplo, veía que en Italia ocurrió un caso bastante grave, que un glaciar de repente porque llegó a 10 grados la temperatura allá arriba en los montes, en los Alpes, y se desprendió un glaciar y mató a mucha gente, ¿no? O sea, estamos viviendo un mundo más impredecible también en cuanto a las lluvias y todo eso por efecto del exceso de anhídrido carbónico en nuestra atmósfera. Entonces ahí es donde el mundo dice, bueno, no podemos permitir que esto siga ocurriendo. ¿Y cómo vamos a reducir? Y la única manera de reducir es capturando el carbono que está en esa atmósfera, el que nosotros mismos emitimos con nuestros automóviles, los aire acondicionados y todo. Entonces, vamos a capturarlo. ¿Y cómo se captura? Y hay que capturarlos en los troncos de los árboles. Es el acumulador más eficiente que existe en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, si vos plantás un árbol, automáticamente al crecer ese árbol, crece capturando el anhídrido carbónico del aire
y dejándolo encerrado en su madera. Y eso es lo que hace que los sistemas forestales sean sistemas muy queridos para ayudar a reducir el cambio climático porque capturan el anhídrido de carbono. Y de esa manera quizás estos efectos de gases invernaderos son menos, o sea, tienen un menor impacto, digamos. La idea es bajar la concentración, ¿verdad? Porque nosotros hay que recordar que estos anhídridos carbónicos que estamos hablando estaban en un petróleo enterrado en el fondo de la tierra. Pero nosotros estamos sacando... Sí, eso para que la gente sepa, por eso se les llama hidrocarburos. Sí. Son átomos muy concentrados de hidrógeno y carbono. Hidrógeno, carbono, sí. Sí, esos son hidrocarburos y lo interesante para que la gente sepa es que cuando quemamos un hidrocarburo, cuando se combustiona, cuando se oxigena, desprende calor. Por eso que es tan importante, ¿verdad? Para los autos, para calentar las casas. Entonces, por eso se quema el petróleo o la nafta o el gasoil. Pero también hay que recordar que la madera, que es precursor de petróleo, ¿verdad? Si quemamos madera también generamos calor. Solamente que lo hacemos de un sistema que es renovable. Cuando yo planto 10 hectáreas de alguna planta, yo estoy haciendo un sistema renovable. Porque yo estoy capturando de la atmósfera y después lo voy a quemar, pero está bien, pero es un sistema que mantiene el ciclo. Y lo que queda incluso en el suelo, porque un 40% de ese carbono la planta lo mete en sus raíces. Y eso se queda permanentemente. O sea, siempre va a haber una captura neta positiva que va a quedar. Y Raúl, entonces podemos decir que este mercado prácticamente empezó a crecer debido a la importancia del cambio climático. Y esto es lo que siempre escuchamos como lo que muchas empresas e industrias hacen, la huella de carbono de su cadena productiva, ¿no? Y sí, porque imagínate vos, en algunos sistemas, en algunos mercados más que en otros, el público exige que la huella de carbono sea la menor posible. Incluso están obligando a que ciertos sistemas sean neutros en carbono, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si yo tengo una fábrica que hace colchones, ¿verdad? Y por alguna razón estoy en mi maquinaria, estoy usando energía eléctrica, estoy usando algún tipo de energía para mover mi fábrica, yo tengo que cuantificar cuánta energía estoy quemando y por ende cuánto carbono estoy sacando a la atmósfera. Bueno, a mí me obliga mi mercado, mi clientela, a que yo reduzca eso, o por lo menos no solamente que baje con tecnología, sino que si yo tengo una emisión neta, yo tengo que plantar árboles en alguna parte. Y eso es lo que se llama vender los créditos de carbono. O sea, ¿qué quiere decir? Que una empresa alemana que está produciendo alimentos, ella necesita comprar créditos de carbono, vamos a suponer, de un lugar en Paraguay donde alguien está plantando árboles o está cuidando un bosque, y entonces se certifica que allí en ese lugar hay una cierta cantidad de carbono que compensa mi emisión en Alemania. Ese es el mercado de carbono. Y ese mercado, Raúl, hoy es internacional. Es internacional porque algo muy interesante del anhídrido carbónico es que vos lo emitís en cualquier parte del mundo y con una vuelta de la Tierra, todo ese anhídrido carbónico que vos pudiste haber emitido, como decían, en Hawái, ese anhídrido carbónico se distribuye de manera igualitaria en toda la atmósfera de la Tierra. Entonces, no importa que vos emitas en un lugar y captures en otro. Siempre la suma va a ser, digamos, lo importante. Pero desde el punto de vista económico, para una empresa alemana, le es más barato mitigar su efecto a través de crear un bosque en Paraguay que hacerlo en Alemania. Porque en Alemania la mano de obra es cara, porque la tierra es cara. En cambio, en Paraguay nosotros podemos capturar mucho más anhídrido carbónico por un mayor crecimiento de nuestros árboles que en los países del norte. Y eso es lo que vuelve tan interesante el mercado de carbono para países como Paraguay. Y ahí, Raúl, no sé, se me ocurre, por ejemplo,
nosotros tenemos regulaciones, si mal no me equivoco, con el Chaco ¿crees? Dedicarte a la agricultura, que dedicarte a la ganadería. Bueno, hay un 25% que tenés que tener de reserva. Realmente casi 40. 40. Sí. Y eso, Raúl, yo puedo esa parte adentrarme en ese mercado. Sí, perfectamente. Es más, estamos en este momento, yo mañana tengo una reunión con la gente de Rediex para hablar de este tema, porque no solamente ese 40% que vos dejás como reserva podés certificar y vender en un mercado de carbono, sino que ya empieza a ser una opción interesante, ni siquiera el 60% cortar. Es más, tal vez dentro de poco mi negocio ya no sea cortar árboles en el Chaco. Tal vez mi negocio sea cuidar los árboles y certificar el carbono que estoy guardando allí y vender el certificado de carbono, y hasta por ahí puede ser más rentable que poner vacas. Que poner vacas. Sí. Nosotros, a mí me tocó el privilegio, Raúl Piero, el año pasado de trabajar para una consultoría del BID con la Fundación Moisés Bertoni. Uh-huh. Y justamente, digamos, en uno de los congresos que pude participar, hablaban de también ese desarrollo financiero que fue impulsado en gran medida también por la banca europea. ¿En qué sentido? Porque decía este era un director del Banco de Galicia, y él comentaba que cuando empezaban las regulaciones a nivel de la Comunidad Europea, ellos se dan cuenta de que muchos de sus clientes que tenían hoy actividades muy rentables, probablemente en el momento que se apliquen o que empiecen a estar vigentes esas nuevas legislaciones, iba a afectar la actividad económica si es que ellos no se preparaban. Claro. Entonces ellos empezaron a acompañar a sus clientes de tal manera que puedan tener su huella de carbono, facilitarles, digamos, el crédito o claro, la compensación. Sí, lo interesante de todo el proceso es que uno empieza a hacerse responsable de su externalidad negativa, se dice en economía, ¿verdad? Es decir, si yo estoy contaminando agua en un proceso industrial, yo estoy obligado a invertir parte de mi ganancia en limpiar esa agua, porque es parte de mi externalidad negativa. Yo estoy ensuciando el agua que es de la sociedad. Lo mismo podemos decir de la emisión de carbono. Estamos ensuciando o contaminando o aumentando la concentración de anhídrido carbónico en la atmósfera, que es de todos, y por ende yo tengo que gastar parte de mi ganancia en compensar esa emisión. Entonces, eso es lo que le vuelve interesante al mundo, y el comprador, el cliente de esa industria, también empieza a caer en lo mismo y dice, bueno, yo tengo que pagar un poco más, o por lo menos tengo que fidelizarme con una empresa que está asumiendo su externalidad negativa, y entonces también se genera un mercado o más fiel o que paga un poco más a estas empresas que están cuidando su huella de carbono, ¿verdad? Y ahí quizás, Raúl, ya engancho, y porque ahí ya podemos hablar de la producción forestal. Sí. Después, esto que hablaba, porque yo te escuché hablar a vos de la parte, el desarrollo silopastoril, uh-huh, cómo mezclar agricultura, ganadería y la industria y la producción forestal, sí, también. No sé cuál querés empezar. No, yo te voy a decir, voy a comenzar por algo que siempre le digo a la gente. Yo en casa tengo 5 examinadores, ¿verdad? Son mis 4 hijos y mi señora, ¿verdad? Todas las actividades que uno hace siempre, digamos, tienen que ser contrastadas con el público, ¿verdad? Mis hijos son todos medioambientalistas y mi esposa también. Entonces, siempre estamos pensando qué es lo que nosotros podemos hacer como empresarios, ¿verdad? Para hacer la triple línea de resultados, buscar la triple línea de resultados. No es suficiente generar dinero. Generar dinero es una dimensión nomás. Hay que generar riqueza. Y la riqueza se genera cuando vos generás dinero, generás impacto positivo en el medio ambiente y generás un impacto positivo en la comunidad, en la parte social. Y eso es lo que a mí me apasiona del sistema forestal silvopastoril. Porque plantamos árboles. En el proceso de plantar árboles se contrata mucha gente,
plantar, fertilizar, podar, ralear los árboles más chiquitos. Todo ese proceso lleva el trabajo de una familia, una familia cada 10 hectáreas contrata una familia durante 5 años. Y después si vos decís tengo 1000 hectáreas, quiere decir que son 100 familias. Y si tenés 10.000 hectáreas, estamos ya hablando de 1000 familias. Entonces yo digo, caramba, si el Paraguay tuviera un programa de plantar 100.000 hectáreas por año, estamos hablando de generar 10.000 puestos de trabajo en el campo. En el campo. Y yo soy testigo de que allá en Ebucuí, donde nosotros estamos ahora con 1.300 hectáreas, algunas de las familias cuyos hijos habían venido a Ñembú, a Mariano Roca Alonso, a Ipané, por acá, a estos cinturones de pobreza, se volvieron allá, volvieron a su valle. ¿Y por qué volvieron? Y porque allá tiene una casa, su papá tiene mandioca, tiene un poco de naranja, tiene un poco seguramente de una vaca que ordeñar, y no pagan alquiler, y no están expuestos a las drogas, y no hay motochorro. Entonces volvieron allá. ¿Por qué? Porque todos los sábados ellos cobran su plata porque trabajan en la plantación. Entonces, el impacto social de una plantación forestal es sumamente importante. En un país donde estamos con la pandemia, donde el empleo rural es cada vez menor, ¿verdad? Y por eso hay tanto éxodo hacia nuestros cinturones de pobreza, acá alrededor del área metropolitana. Entonces, yo siempre le aliento a mis amigos inversionistas, le digo, pongan el 10% de su dinero, vamos a hacer otras cosas, vamos al campo, vamos a plantar árboles, vamos a ganar dinero también. Entonces no le digo saquen el 100% de su dinero, pero un 10%, un 15%, vamos a hacer patria con este tema de plantar árboles. Y con ese modelito, hoy día ya tenemos cerca de 3.000 hectáreas plantadas, hemos generado mucho empleo, estamos mejorando las condiciones del medio ambiente y encima tiene una tasa interna de retorno entre 13 y 18%. Espectacular. Sí, no, es imposible. Está como los bancos. Y sí, es la suerte o la fortuna que yo encontré en mi vida, de que puedo hacer lo que me gusta, ganar dinero con eso, generar un impacto positivo en la gente, en su trabajo y también cuidar el agua y el suelo. Pero, y ahí, Raúl, pero hablando un poco en general, podemos hablar de cuántas hectáreas, porque si nos metemos en la biomasa, ¿verdad? En nuestra materia energética, la biomasa es alrededor del 40%. 47%. 47%. Sí. Y eso sí, no se cuenta todo lo bracero y todo lo que se usa allá por el campo, ¿verdad? Claro. O sea, eso es solamente lo que se cuantifica. Lo que no se cuantifica. Paraguay, bueno, vamos a partir de la base, Pope, que la energía más barata en el Paraguay es la energía de biomasa, ¿verdad? La leña, todo el mundo tiene acceso a leña, o la mayoría, y es una forma de energía muy barata para quemar y para cocinar. Para cocinar, para calentarse en el invierno. La gente usa mucho brasero, usa mucho para ahí en su cocinita, a veces están todos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a seguir recurriendo, sin dudas, a la biomasa como fuente de energía, incluso para la industria. Entonces, es importante que Paraguay siga plantando árboles porque se incrementa la necesidad de energía, es una energía relativamente barata, conocida por todo el mundo, y encima, si la hacemos renovable, es decir, no vayamos a seguir usando bosque nativo. El bosque nativo cada día va a ser más costoso, más caro y más valioso. Entonces es mejor plantar árboles que en una unidad de superficie te da mucho más volumen que un bosque nativo, ¿verdad? Entonces hay que entrar a la energía renovable de bosques plantados. Y ahí podemos hablar de no sé si qué unidad sería, hectáreas, toneladas. Bueno, vos por cada hectárea podés generar seguramente 300 metros cúbicos, 300 toneladas en 7 años por ahí, ¿verdad? De biomasa. Y 300 toneladas es un montón de camiones, ¿eh? Son 10 camiones. 10 camiones. 10 camiones, sí.
Y es interesante, yo estoy fascinado de ver, todos los días sale un camión lleno de leña solamente de lo que llamamos raleo, porque nosotros plantamos 600 árboles por hectárea. A los 3 años tenemos que bajar a 400, porque si no la competencia hace que la madera no sea muy buena. Hay que sacar 200, ahí se genera mucha biomasa. Al año 6... eso es el raleo. El raleo, extraer los árboles que están en exceso. Es lo mismo que vos me digas, no puedes tener 100 vacas en una hectárea. Es demasiado. Hay que bajar, hay que tener menos vacas. Lo mismo pasa con los árboles, porque todos los árboles chupan agua, energía, el sol y todo. Entonces no pueden estar demasiados árboles. Entonces hay que bajar. Entonces a los 3 años bajamos a 400 y a los 6 años bajamos a 250. Al final los 250 son los que van a ir al mercado final. Quizás para contextualizar a la audiencia, Raúl, si podés explicar un poco de que cuando hablamos de reforestación tenemos como 2 objetivos principales: biomasa o madera sólida. Correcto. Que si hacemos para madera sólida estaríamos también generando biomasa en el proceso y tenemos la opción de mezclar con el sistema silvopastoril. Y es la oportunidad que tiene Paraguay con el crecimiento más acelerado de muchas especies, ¿no? Sí, es correcto, Piero. Y ahí entramos al otro tema. Mucha gente, muchos ganaderos tienen, ponerle unas 500 hectáreas de pastura y no les afecta casi nada a la pastura que vos le pongas una línea de árboles cada 10 metros. Me explico, vos pones la línea de árboles cada 10 metros y el sol entra y alimenta tu pastura de una manera perfecta, ¿verdad? Y vos mientras tanto también te vas creando una caja de ahorros con la madera, ¿verdad? Así que es un sistema realmente muy interesante para el Paraguay, porque tenemos un sol muy fuerte. No diría lo mismo, eso en Uruguay es más difícil, porque el sol de Uruguay no tiene tanta fuerza como el sol de Paraguay. Estamos 13:30, vamos a hacer una pequeña pausa. Está con nosotros Raúl Gauto, director, digamos, y presidente de Silvis Forestal, y también nos acompaña Piero Fiorio, gerente de operaciones de la misma empresa. Después de la pausa vamos a seguir con más temas, vamos a profundizar empleo, industria, tenemos algunos datos de exportaciones también de lo que es carbón vegetal, madera, pero también hablar un poco de lo que va a significar el impacto de esta industria que se está colocando en el procesamiento de celulosa. A la vuelta de la pausa seguimos con más. Muy buenas tardes. Estábamos nuevamente en Economía 1000 con Raúl Gauto, Piero Fiorio. Raúl es el presidente de Silvis Forestal, también presidente del consejo de la Fundación Moisés Bertoni, y nos acompaña también Piero Fiorio, que es gerente de operaciones. Estábamos hablando de lo que es la producción forestal. No nos quedamos mucho tiempo, pero muy interesante en todo lo que es la venta o el mercado de créditos de carbono. La verdad que vamos a seguir profundizando. De hecho, hace 2 semanas hubo un congreso acá, Raúl, creo que fue Ferrera Abogados. Sí, para me hablar. habían invitado, pero justo me coincidió con a mí otra. también me habían invitado y no pude. Vamos a traerle a uno de ellos porque están acá al lado, ¿eh? Claro, sí. Para hablar de... Tuvimos una sesión previa a esta, hace ya 2 o 3 meses, y me sorprendió porque hubo más de 200 personas y se quedaron por 4 horas, así que muy interesante todo el proceso. Le gusta a la gente, sí. Raúl, antes de entrar en otros temas, me preguntan acá de la audiencia un mensaje que dice: ¿esta empresa americana que puso la plata lo hizo por alguna obligación legal o simplemente fue por un tema de responsabilidad social empresarial? Yo diría que ambas cosas. Primero, su responsabilidad como decía, de mitigar su emisión, pero también ellos se prepararon por si el gobierno de Hawái les fuera a poner un impuesto a la emisión. Nunca ocurrió. Nunca ellos realmente ejercieron ese derecho de haber comprado su crédito de carbono, pero lo hicieron por responsabilidad social y también en preparación por si hubiera ocurrido que el gobierno de
de Hawái les pusiera una compensación. ¿Sí? Raúl, volviendo un poco al mercado, hablábamos de la producción forestal. ¿Qué es lo que se planta? Bueno, antes que nada quiero aclarar un poco también que la palabra correcta son plantaciones forestales, ¿verdad? Plantaciones forestales, porque a veces usamos indistintamente el término reforestación o forestación, pero realmente son plantaciones forestales. Y se plantan pequeñas plantitas que tienen 20 centímetros de altura, pero son clones, y clones no quieren decir genéticamente modificados, sino simplemente que de una planta se le saca un pedacito y se multiplica en miles o millones de plantitas. Es decir, esa planta reproduce al 100% a la mamá, digamos, ¿verdad? Entonces, es un sistema que se llama de reproducción vegetativa. Esa planta, que tiene 15 a 20 centímetros, se lleva al campo, se la planta, se la fertiliza, le llueve encima, o sea, Dios le riega, y eso crece a una velocidad fantástica. Y que va capturando carbono en el proceso, va generando madera en el proceso, va dando sombra también para los animales en ese proceso. Hay un pasto que crece bien en una situación de semisombra y realmente crea un sistema que yo llamo un sistema virtuoso. ¿Por qué? Porque la sombra de los árboles hace que se evapore menos agua. Segundo, se permite también que la energía del sol se capture tanto en el pasto como en el árbol. Entonces vos estás capturando mucho más tu derecho a la energía del sol. De la misma manera, cuando llueve, caen las gotas de la lluvia por las ramas del árbol y bajan más suavemente y penetran a través de las raíces profundamente al suelo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un sistema silvopastoril, uno es más dueño de su agua y uno es más dueño de la energía del sol, porque lo captura, porque lo guarda en el suelo, lo tiene cerca de las raíces de la planta y lentamente va dejando pasar agua subterránea hacia los cauces más bajos, pero es un agua que se queda por más tiempo para alimentar a la planta. Por otra parte, cuando uno mete animales debajo de los árboles, estos animales comen, están echando su bosta de vaca, están orinando, y todo eso hace que el sistema microbiológico del suelo se fortalezca. Y entonces, ¿qué es lo que uno está cultivando? No solamente cultiva pasto, no solamente cultiva árboles, sino está cultivando suelo. Y ahí es donde uno se vuelve rico. Cuando vos tenés un suelo que durante 10 años está criando un ecosistema de microorganismos que cada vez vuelve el suelo más fértil, más lleno de minerales, más lleno de materia orgánica. Imagínate con los precios de la urea ahora, por ejemplo, te vendría bárbaro. Exactamente. Entonces, acá estamos hablando de un sistema que es realmente virtuoso de cualquier punto de vista. Entonces, para mí esto es una cruzada de decirle a la gente: no dejen que se le escape el agua, no dejen que se le escape la energía del sol, atrápenla. Y Raúl, ese es el famoso eucaliptus. Bueno, eucaliptus es uno de los árboles que mejor se adapta a este modelo. Hay otros también, ¿verdad? Puede ser la toona, la grevillea, o puede usar melina, puede usar kiri. Todos ellos son potenciales, la teca misma, ¿verdad? Pero realmente es difícil encontrar a alguien que sea tan campeón como el eucaliptus. Porque crece, primero el tipo es capaz de hacer fotosíntesis en el haz y en el en vez de la hoja. A ambos lados, es una de las pocas plantas del mundo que hace fotosíntesis en ambos lados de la hoja. Y también hace fotosíntesis en el tallo. Es decir, el tipo es un capo, es un regalo de Dios que está sobre la faz de la tierra. El eucaliptus, hay 700 especies de eucaliptus. Entonces vos podés hacer la combinación que quieras, la que se adapte mejor a ese suelo, la que se adapte mejor a esa helada, la que se adapta mejor a lugares medio áridos, ¿verdad? Es cuestión de que la ciencia del hombre, la tecnología, busque un clon que se adapte a esa situación, a esa región, ¿verdad? Entonces, es para nosotros un juego de ajedrez
conseguir el mejor clon que se adapta mejor al suelo, al clima y a las plagas, incluso que sean resistentes a las plagas. Y ese eucaliptus realmente puede darle muchas satisfacciones a la humanidad, no solamente en generación de riqueza, sino también en reducir enormemente el problema del gas. ¿Y qué regiones hablamos donde hoy hay plantación forestal? Bueno, hoy en Paraguay Desarrollo. los dos departamentos que llevan la delantera son Caazapá, con más de 35.000 hectáreas plantadas, y San Pedro, con más de 30.000 hectáreas plantadas. Ahora, Concepción, debido a la presencia de Paracel, les va a ganar a todos, porque en Concepción se va a llegar a plantar 180.000 hectáreas en los próximos 5 años. Eso justamente, cuando mirábamos los datos de exportación, Raúl, salían, por ejemplo, por decir en el año 2021, 133.000 toneladas de exportación de carbón vegetal, y cuando hablábamos de exportación de madera, 20.000 toneladas. Y se hablaba de la llegada de Paracel ya en un producto, ¿verdad? En un derivado de esa materia prima, pero una exportación que podría llegar a 1.500 toneladas, ¿puede ser? Bueno, Paracel lo que va a hacer o en es... valores de 1.500. Paracel lo que va a hacer es tomar la madera de menor calidad, la que esté menos elaborada, y va a convertir en pasta celulósica. La pasta celulósica es otro regalo de Dios, digo yo, porque se puede convertir en 200 diferentes productos. La pasta celulósica, primero, es para papel, evidentemente, el papel, pero no el papel ni el periódico ni nada, sino el papel de embalaje. Cartón. Se usa también para cartón perfectamente, pero notablemente la celulosa se usa también para hacer tejidos. ¿Viste? Nosotros usamos mucho el rayón y eso, que es basado en petróleo, hidrocarburo, Sí. y ahora el hidrocarburo que va a reemplazar va a ser un hidrocarburo de madera que es biodegradable. El famoso, sí. La tela, la llamada visosa, ¿verdad? Tela de visosa, que es una tela de madera, originalmente. Pero te cuento más. Claro, porque, perdona, el elemento sintético de nuestro vestido viene del PET. Viene del petróleo. Del petróleo, ¿verdad? Sí. Y en gran medida el problema muchas veces es los microplásticos que eso están generando, ¿verdad? Que es muy difícil de recoger y que se escapan incluso a los procesos de reciclaje, ¿verdad? Correcto, y que no son tan fácilmente degradables como sería la celulosa basada en madera. Te cuento un poco más. Se puede hacer con la celulosa, se puede hacer barnices, se puede hacer excipiente para droga, es decir, si vos querés hacer una pastilla, puedes usar almidón o puedes usar celulosa, ¿verdad? Como excipiente de tu comprimido, digamos, ¿no? Pero también puedes hacer explosivos, ¿verdad? Y hay gente que está haciendo comida dietética basada en celulosa, porque si vos haces un sándwich y tu pan de sándwich tiene 50% celulosa y 50% trigo, solamente es absorbible por el cuerpo humano el 50% de trigo. La celulosa no es absorbible por el estómago humano. ¿Y qué pasa ahí? ¿Te duele el estómago? No, se desecha como fibra, ¿verdad? Como fibra. Pero claro. lo que tiene bueno es que en vez de tener 500 calorías, tenés 250 nomás. Entonces se está haciendo comida dietética basada en celulosa. Y eso hace que la industria celulósica tenga una salida espectacular, y que alrededor de Paracel, aparte de la exportación directa que vamos a hacer de celulosa, vamos también a tener otras 200 industrias que van a procesar y van a convertir en riqueza en el Paraguay esa celulosa. Y eso incrementaría mucho la producción forestal, ¿no? Tendría que incrementar muchísimo, va a fácilmente duplicar. Hoy tenemos 200.000 hectáreas plantadas y vamos a terminar dentro de 5 o 6 años con otras 200.000 más encima de las que están. Y si todo va bien y tenemos, yo estoy convencido que Paraguay va a tener, en los próximos 10 años, va a tener 3 industrias celulósicas.
Y eso, Raúl, entonces, para entender el proceso, la madera buena seguiría yendo como destino a biomasa. No, para hacer río o para de bobinado. Biomasa sería, la biomasa, o puede ir a biomasa, le hace energía, o va a ir para celulosa. O sea, la madera de calidad va para hacer río, como vigas o tirantes, o va para ser terciadas. Perfecto. Eso va. La madera más valiosa va para esos productos industriales o estructurales. Y la madera menos valiosa, la que tiene nudos, la que es más dañada, esa va para desfibrarse o para convertirse en chips o en pellets de energía. De hecho, esas 20.000 toneladas de exportación de madera es madera de buena calidad, de alta madera calidad. Terciada. Y quería decirle a la audiencia que Paraguay ha tenido un aumento del doble de su exportación a partir de la pandemia. Sí, 2020 cerramos con 7.000. Sí. Hoy en madera están 20.000 y ya en el 2022, a mayo, están 10.000 toneladas. Sí, o sea, estamos... y es interesante, esto lo hemos analizado en la Federación Paraguaya de Madereros, y nos damos cuenta que una respuesta puede ser que muchos nos quedamos en nuestras casas un poco encerrados, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que nos hacía falta una pieza más, o había que renovar el garage, o había que poner una cerca nueva. Entonces miles y millones de familias empezaron a construir en sus casas, ¿verdad? Y eso hizo que subiera tanto la demanda por madera en el mundo, ¿verdad? Sí, Estados Unidos y Canadá tenían en el año de la pandemia 2021 récords. ¿Y sí? ¿Cómo es que le llaman el lumber? No. Lumber, timber o lumber son dos formas de madera. Sí. Y Raúl, entonces, hablando un poco de perspectivas o desafíos, porque de repente también se habla de siempre está el punto más negativo, que es la deforestación, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros en este caso hablamos de dos cosas. Uno es plantaciones forestales, que yo digo que Paraguay tiene fácilmente 8 millones de hectáreas que pueden ser pasivas de plantaciones forestales encima de sus pasturas. Entonces eso no le hace daño, sino le beneficia al ecosistema y genera mejor condiciones económicas. En el caso del Chaco, sobre todo, donde la gente está cortando bosque para plantar pasto o otra cosa, yo creo que dentro de poco también va a ser más negocio mantener nomás tu bosque parado y vender certificados de carbono, que te puede dar más ingresos que la cantidad de carne que puedas generar. Y creo que ese va a ser dentro de la economía circular se habla un poco de que es mejor tener un bosque parado que un bosque cortado y quemado. ¿Y la relación con los bosques nativos, Raúl? Bueno, y esa es la idea, ¿verdad? De tratar de mantener al máximo los bosques nativos, incluso dejar que en ciertos lugares el bosque nativo se regenere, ¿verdad? Para tener nosotros una base todavía de bosque nativo activa en el Paraguay. Y el resto va a ser bosques implantados o plantaciones forestales que van a contribuir también, pero sobre todo van a permitir que la gente ya no toque los bosques nativos. Porque finalmente sacar madera a un bosque nativo es una actividad costosa. Es costosa, no se puede sacar más de 3-4 árboles por hectárea y hay que hacer los caminos y es costoso sacar del bosque nativo, ¿verdad? Pero en cambio si vos plantás árboles y a los 10 años puedes sacar 250 árboles de 40 centímetros de diámetro, es muchísimo más barato producir así y cosechar así que tratar de sacar 2 o 3 árboles del bosque nativo, ¿verdad? Y estos volúmenes de exportación de carbón, la industria del carbón acá en Paraguay ha crecido también. Sí, también. Y tenemos ejemplos muy interesantes de sistemas ya certificados de carbón producido sobre base de plantaciones forestales que están yendo a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, a Japón, y se van y llevan mucha mano de obra paraguaya. Entonces es importante también... Claro, empleos formales. Claro, al estar todo certificado, el origen tiene que estar certificado de que es de plantación forestal, energía renovable, ¿verdad?
Después también el proceso de producción del carbón está certificado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda la gente que trabaja en esa industria está dentro de unas condiciones de tener todos los seguros, de tener una buena alimentación, de que no hay trabajo infantil, de que no es un trabajo esclavizante. Y eso es lo que permite la certificación. Y cuando uno tiene eso, entonces puede vender su carbón a un precio mayor, a un mercado más exigente, y con eso perfectamente generar que hasta la última astilla de madera pueda generar riqueza. De hecho, y para la audiencia, el precio un poco del dólar la tonelada del carbón estaba a 360, más o menos el promedio de todo el año 2021. 360 dólares la tonelada, mucho más que el maíz. Es cierto. Y destinos interesantes, Estados Unidos tiene el 17%, Reino Unido el 12,5%, Alemania, Chile y Arabia Saudita con 9%. Y cuando hablamos de la exportación de madera, Chile tiene el 47%, ¿verdad? Estados Unidos el 18% y Uruguay y Reino Unido, digamos, el 20%. Acá está ocurriendo algo interesante debido a la guerra, que tiene sus consecuencias muy negativas, como estamos sufriendo, ¿verdad?, por el combustible y todo eso. Pero para el sector forestal paraguayo es interesante porque mucha de la demanda de madera y sobre todo de terciados de Europa estaba basado en terciados de abedul. Abedul que se genera sobre todo en el norte de Rusia. Pero debido a este corte que hubo... Ese es el arbolito de tronco blanco con las hojas amarillas. Sí, que es hermoso ese tronco, sí, a veces plateado. Plateado que tiene, sí. Hermoso árbol, el abedul o el birch, le llaman en inglés. Pero ese mercado se ha visto muy dañado por la guerra. Entonces Europa no está comprando más abedul de Rusia. Y está vienen para acá, hacia el hemisferio sur, a buscar contrachapado o terciados de eucaliptus. Y están llevando mucho eucaliptus de Brasil, de Paraguay, de Chile, de Uruguay también. Y yo creo que una buena parte de ese mercado que vivía del abedul ya no va a volver al abedul. Va a quedarse con el eucaliptus y eso va a generar un efecto de sifón hacia Europa y Estados Unidos y nos va a beneficiar mucho a los paraguayos. Piero, ¿qué hace un gerente de operaciones en Silviforestal? Bueno, realmente a mí me parece importante como resumir esta cadena productiva que estuvimos hablando, ¿verdad? A mí me sirvió eso mucho para insertarme en este nuevo rubro. Yo vengo de otro rubro muy distinto. Y lo que hacemos es tratar de entender cómo funciona esa cadena y cómo podemos optimizarla, ¿verdad? Como en cualquier industria. Entonces, esta cadena empieza con los plantines que mencionaba Raúl. O sea, tiene toda una ciencia, años de investigación, y hay actores muy importantes que están metidos en esa parte. Luego entran actores como Silvis, que se encargan de las plantaciones forestales. Y quiero recalcar la importancia de distinguir los dos objetivos que mencionaba, ¿verdad? Sea para madera sólida o biomasa, porque eso tiene tiempos distintos, cuidados diferentes que merecen los árboles en todo este proceso largo de 10 años, etcétera. Y luego las diferentes industrias que ya fuimos tocando, sea para la generación de energía, de celulosa o de madera sólida. Entonces, bueno, mi rol es un poco unir todas estas partes de manera en que todo sea más eficiente y más fácil para todos. Imagínate, Pope, que cuando hablamos, o sea, los lead time que se usa esa nomenclatura en la industria de las plantaciones son mucho más largos, ¿verdad? Porque la persona que hace los clones tiene que planificar eso con varios meses de antelación para poder abastecernos con la cantidad correcta de árboles, ¿verdad? Entonces, son procesos largos, complejos, que requieren de un cuidado cotidiano y rutinas bien sólidas. Y que me imagino que esas mejoras, no sé si comparamos de repente con la industria, digamos, con la agricultura, mejorar una nueva semilla o lanzar al mercado una nueva semilla de soja de maíz en mínimo 10, 12 años. Acá me imagino que como los tiempos son más largos, de mejorar genéticamente quizá, o ver esa genética cómo se adapta a nuevos lugares, también tiene un tiempo de prueba muy importante, ¿verdad? Sí, sin dudas, pero
se nota rápido también. ¿Así? Imagínate. El ensayo es largo, pero el resultado. La gente le digo, se sorprende la gente. Estos árboles crecen 1,5 centímetros por día. O sea, más o menos, digamos. En Paraguay. En Paraguay. A los un año, el árbol tiene 6 metros de altura. Es decir, estamos hablando, cualquier persona tiene 1,70 m, prácticamente 3 veces y media lo que una persona en un año. Entonces, hay procesos de mejoramiento de los clones que duran 4 o 5 años y se nota la diferencia. ¿Sí? Es un hermoso mundo que está desarrollando Paraguay, y dentro de poco estoy seguro que Paraguay va a tener clones que va a poder exportar a los países vecinos también. Hay muy buena genética en Paraguay. Estábamos en Economía 1000 cerrando nuestro programa con Raúl Gauto, presidente de Silvis Forestal, también con Piero Fiore, gerente de operaciones. Y bueno, le mandamos saludos a la audiencia. Piero, muchas gracias por compartir esta tarde. Raúl, espero que no sea la última vez. Y vamos a ver si le agarramos a los de Ferreres, para ver que los aspectos legales y los desafíos también. Hablemos con ellos porque sé que están contribuyendo mucho también al conocimiento, haciendo esos foros que están haciendo. Y seguramente para una legislación también que pueda acompañar después a... Sí, me consta que hay una norma que se está escribiendo en este momento en relación a los créditos de carbono, justamente para ordenar y ojalá promover el mercado. Nos vemos mañana, Dios mediante, y saludo ahí a la audiencia nuevamente. Cerrando un programa más de Economía a 1000. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000.